Bien, continuamos con los ejemplos de derivadas. Les recuerdo que deben saberse ya de memoria los 15 teoremas. Vamos a derivar f de x igual, paréntesis, x al cubo menos x, entre paréntesis, x cuadrado más 2, y entre paréntesis, x cuadrado más x menos 1. Yo podría realizar estas multiplicaciones primero y derivar después, o podría utilizar la regla del producto, y también podría hacerlo de las dos formas, ¿correcto? Vamos a utilizar la regla del producto. La voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí la regla del producto para tres funciones: f, g, h. Es muy sencillo, ponemos otra vez aquí f, g, h, f, g, h, f, g, h. Aquí derivamos f, aquí derivamos g y aquí derivamos h. Así es. Entonces, ¿quién es f, quién es g y quién es h? Pues elijo aquí f, g, h. Correcto. Entonces, f' de x va a ser igual a esta derivada. Aquí aplico la regla de la potencia, ¿correcto? 3, primero aplico la regla de la suma y resta, ¿verdad? Mentalmente. Y digo que será la derivada de esta menos la derivada de esta, por el teorema 5, me parece, de la suma y resta. Y el teorema de la potencia me dice potencia por la base a la potencia menos 1. Y el teorema 3 me dice que la derivada de x con respecto a x es 1. Pues coloco estas dos funciones tal cual: x cuadrado más 2, x cuadrado más x menos 1. Luego digo, ok, más, ahora vamos con este sumando. F se coloca igual, x al cubo menos x. G se deriva. Cuando derivo g, me doy cuenta que es una suma, la derivada de esta más la derivada de esta. Esta es una potencia, 2x a la 2 menos 1, más la derivada de una constante, 0. Y esta la coloco igual, x cuadrado más x menos 1, más. Ahora aquí coloco f, x al cubo menos x, coloco g, x cuadrado más 2, y ahora vamos a derivar h. Suma y resta, derivo esta más la derivada de esta más la derivada de esta. La derivada de esta, la potencia, 2x a la 2 menos 1, más la derivada de x, 1, más, menos, pero es lo mismo en este caso, pero menos. La derivada de 1, una constante, 0. Ahora procedo a simplificar. Tengo aquí entonces 3x cuadrado menos 1 multiplicado por x cuadrado más 2 multiplicado por x cuadrado más x menos 1 más x al cubo menos x multiplicado por 2x por x cuadrado más x menos 1 más x al cubo menos x cuadrado más 2x más 1. Como lo que resta es álgebra, vamos a simplificar. Entonces, como a partir de aquí, como aquí ya derivamos y lo demás es álgebra, aquí he hecho todas las reducciones, todas las multiplicaciones y las reducciones de términos semejantes, y f' de x es 7x a la 6, más 6x a la 5, más 4x al cubo, menos 9x cuadrado, menos 4x, más 2. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con otro método.
Ahora primero vamos a multiplicar para reexpresar la función como un polinomio y luego a derivar. Vamos a multiplicar estos dos polinomios primero. Tenemos aquí x a la 5 más 2x al cubo menos x al cubo sería más x al cubo, correcto. A ver, dígame que a la 5, 2x al cubo menos x al cubo menos 2x por x cuadrado más x menos 1. ¿Okay? Igual x a la 7, correcto. X a la 6 menos x a la 5 más x a la 5 más x a la 4 menos x al cubo menos 2 x al cubo menos 2 x cuadrado más 2x igual x a la 7, ¿verdad? Más x a la 6, 0 más x a la 4 menos 3x al cubo menos 2x cuadrado más 2x. Ahora decimos f' de x, y lo voy a hacer mentalmente. Ya sé que con la regla de la suma y resta yo tengo que buscar la derivada de esa, más la derivada de esa, más la derivada de esa, menos la derivada de esa, menos la derivada de esa, más la derivada de esa. Ya sé que con la regla del múltiplo constante, el múltiplo constante sale fuera y se multiplica por la derivada de esa. El múltiplo constante sale fuera y se multiplica por la derivada de esa. Además, todas son las reglas de la potencia. Esta también, ¿verdad? Porque esta es a la 1, pero también se puede usar el teorema 3, la derivada de x 1. Y digo, bueno, f' de x va a ser igual 7x a la 7 menos 1 más 6x a la 6 menos 1 más 4x a la 4 menos 1 menos 3 por 3x a la 3 menos 1 menos 2 por 2x a la 2 menos 1 más 2 por 1. Utilizando la regla de la potencia, la regla de la suma y resta, la regla del múltiplo constante. Entonces esto da 7x a la 6 más 6x a la 5 más 4x al cubo menos 9x cuadrado menos 4x más 2. ¿Vio igual? Sí. Ejemplo. Bien, siguiente ejemplo. Tenemos esta función que se puede reexpresar de diferentes formas. Se puede quedar así mismo, o se podría poner así: x cuadrado menos x menos 3 sobre x cuadrado más 1, ¿verdad? Separando. Y podríamos, qué sé yo, multiplicar aquí x cuadrado más x más 1. Pero también podríamos este factor pasarlo al numerador. ¿Cómo? Así, miren: x cuadrado menos x menos 3 por x cuadrado más x más 1 por x cuadrado más 1 a la menos 1. Vamos a llamarle a esto que está aquí 1, a esto que está aquí se llama 2 y esto que está aquí se llama 3. Es decir, que hay tres formas de hacer esa derivada, pero me voy a concentrar en la forma número 1. No, voy a hacer la número 2. Vamos a derivar la número 2. La derivada con respecto a x de x cuadrado menos x menos 3. Bueno, ¿sabe qué voy a hacer? ¿Sabe qué me gustaría hacer? Multiplicar estos dos muchachitos que están aquí, ¿verdad? Para tener un solo
Pero voy a hacer, mira, voy a hacer la forma 1 ya, no me voy a embromar. F' de x va a ser igual, esto es un producto, ¿verdad? Entonces tenemos la derivada de la primera, lo voy a expresar aquí, x cuadrado menos x menos 3 por x cuadrado más 1. La derivada de la primera multiplicada por la segunda, más la primera cuadrado menos x menos 3 sobre x cuadrado más 1 por la derivada con respecto a x de la segunda, x cuadrado más x más 1. Ahí apliqué ¿qué? La regla del producto. Repito, este es f y este es g. Aquí tengo f' por g más f por g'. Ahora, aquí para derivar este, voy a aplicar la regla del cociente. Espero que se acuerden. Dice, denominador, x cuadrado más 1, por la derivada del numerador. Como ya hemos practicado esto de derivar polinomio, vamos a hacerlo mentalmente. Esto da 2x a la 2 menos 1, menos la derivada de x da 1, menos la derivada del 3 da 0, menos el numerador, x cuadrado menos x menos 3, por la derivada del denominador, 2x a la 2 menos 1, más la derivada de 1 es 0. Entre el denominador al cuadrado, x cuadrado más 1 al cuadrado. Pues bien, la derivada de esta por esta que está aquí, x cuadrado más x más 1, más x cuadrado menos x menos 3 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de esta, 2x más 1 más 0. Ahí está derivado. Lo que resta ahora es hacer simplificaciones. Aprovecho para explicar lo siguiente. Quizá ustedes no se dan cuenta, pero en la derivada se da un proceso de 3 pasos. Paso 1, que está hecho aquí arriba. Paso 1 se llama reexpresar. Reexpresar. Ese es el paso 1. Fíjense cómo yo tengo 3 maneras de expresar esa función, 3 formas distintas de expresar esa función. Aquí está el paso 2, que es derivar. Derivar quiere decir aplique los 15 teoremas. Ok, y llegamos aquí. Y ahora a esto tenemos que hacerle el paso 3, que es otra vez reexpresar. Pero aquí reexpresar significa reexpresar para poder adaptar a los 15 teoremas, para poder utilizar los 15 teoremas de manera más fácil. Y aquí reexpresar significa simplificar. Simplificar, cancelar, todas esas cosas. ¿Ok? Ok, pues vamos a simplificar. Pues bien, vamos a simplificar. Como aquí el denominador es x cuadrado más 1 al cuadrado, y aquí es x cuadrado más 1 a la 1, multiplico y divido entre x cuadrado más 1 para aquí tener ya el mismo denominador que tengo aquí. Luego pongo entonces todo con el mismo denominador, x cuadrado más 1. Reduzco todo eso aquí, lo pongo multiplicado por eso. Y aquí multiplico ese por ese y lo pongo aquí y lo pongo multiplicado por eso. Sigo desarrollando la multiplicación de todo eso por todo eso, lo pongo aquí. La multiplicación de todo eso por todo eso, lo pongo aquí. Reduzco términos semejantes, lo pongo aquí. El mismo denominador. Veo que se puede factorizar un 2 y pongo el mismo denominador y ahí terminé. H de x igual a la raíz de 9 menos 4x. Estos son ejemplos de la regla de la cadena.
La derivada de f de g es f' de g por g' de x. Vamos a enseñarlos a identificar cómo cuando tenemos una función sabemos si es compuesta o no es compuesta y quién es f y quién es g. En este caso, por experiencia, yo sé lo siguiente. Primero, que 9 menos 4x se puede expresar la raíz cuadrada como exponente 1/2. Ahí cumplo con el paso 1, reexpresar. Segundo, si yo tomo que f de x es igual a x a la 1/2 y g de x es igual a 9 menos 4x, si yo tengo f de g de x, pues por supuesto, donde está la x, en vez de la x, ¿qué voy a poner? G de x. Entonces aquí digo, bueno, yo tenía x a la 1/2, pero ahora voy a tener g de x a la 1/2. Entonces, ¿quién es g de x? 9 menos 4x. ¿Entendieron? Ahí yo tengo mi función h, que es una función compuesta. F siempre va a ser la operación de afuera, la operación de más afuera, y G la operación de más adentro. Entonces, h' de x va a ser igual a, usted agarra y pone 9 menos 4x. Usted se imagina que eso es una x. Fíjese que aquí, en lugar de la x, ¿quién está? G de x. Pues aquí, en lugar de la x a la 1/2, está la g a la 1/2. Entonces usted pone 1/2 x, entre comillas, ¿verdad? Mi x, a la 1/2 menos 1. Y eso es f' con respecto a g. Yo estoy derivando f' como si esto fuera mi x, mi variable independiente. Y ahora usted multiplica por la derivada con respecto a x de 9 menos 4x, que es mi g. Entonces es la derivada de g. Pues entonces vamos a simplificar. Eso da 1/2, 9 menos 4x a la menos 1/2 por la derivada de esto es 0 menos 4 por 1. ¿Correcto? Porque la regla de la suma y resta, la regla de la constante, la regla del múltiplo constante, la derivada de x da 1. Pues entonces tengo menos 4 entre 2 da menos 2 por 9 menos 4x a la menos 1/2. Recuerde que exponente negativo pasa al numerador con exponente positivo, al denominador, perdón. Y exponente 1/2 es una raíz cuadrada. Terminemos. Siguiente ejemplo, 3x cuadrado menos 2. Todo eso dividido entre 2x más 3. Todo eso al cubo. Vamos a utilizar mentalmente la regla de la cadena. Vamos a decir, esto que acabo de tapar con la mano es g. Pues entonces vamos a derivar en función de g. Vamos a imaginarnos que aquí solo hay una x. Entonces vamos a poner aquí 3 y aquí un 3 menos 1. Utilicé la regla de las potencias, diciendo tengo x al cubo, pues entonces tengo 3 por x a la 3 menos 1. Pero ahora tengo que multiplicar por la derivada con respecto a x de la g. 3x cuadrado menos 2 sobre 2x más 3. O sea, para que me entiendan, aquí tengo f' de g y aquí tengo g' de x. ¿Ok? Entonces eso es igual
a 3. Este exponente es 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Voy a poner 3x cuadrado menos 2 al cuadrado, 2x más 3 al cuadrado. Es decir, distribuir el exponente 2 al numerador y al denominador. Y ahora aquí voy a poner, ¿qué? Bueno, vamos a realizar esta derivada. Denominador al cuadrado, por la regla del cociente. Denominador, 2x más 3, por la derivada del numerador. Múltiplo constante, regla de la potencia, 2x a la 2 menos 1. La derivada de 2, 0. Menos numerador, 3x cuadrado menos 2, por la derivada del denominador, 2 por la derivada de x es 1, más la derivada de 3 es 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Simplificar. Vamos a simplificar. Aquí tengo 3x cuadrado menos 2 cuadrado multiplicado por 3, 2x más 3 cuadrado, 2x más 3 cuadrado, y aquí tengo 3 por 2, 6x. Vamos a decir, todo esto es 6x. 6 por 2, 12. X por x, x cuadrado. 6x por 3, 18x. Aquí tengo menos 2 por 3 sería menos 6 x cuadrado. Menos 2 por menos 2 más 4. Igual. Aquí vamos a poner 3. 3x cuadrado menos 2 cuadrado. Aquí estos dos los multiplicamos. Multiplicación de potencia de igual base. Se pone la misma base, se suman los exponentes. Tenemos entonces 2x más 3 a la 2 más 2, 4. Y aquí tenemos 12 menos 6 sería 6x cuadrado más 18x más 4 más 18x más 4. Aquí hay un 2 que se puede sacar fuera. Eso sería igual a 3 por 2, 6. 3x cuadrado menos 2 cuadrado. Y aquí divido entre 2. 3x cuadrado más 9x más 2 sobre 2x más 3 a la 4. Vamos a derivar esta función de nuevo, porque esta función se puede reexpresar. Por ejemplo, se podría poner así: 3x cuadrado menos 2 al cubo sobre 2x más 3 al cubo. Pero también se podría reexpresar así: 3x cuadrado menos 2 al cubo por 2x más 3 a la menos 3. Es decir, exponente positivo en el denominador pasa con exponente negativo al numerador. Le podemos llamar a esta forma de expresarlo la forma número 2 y a esta forma de expresarlo la forma número 3. Voy a derivar la forma número 3 y voy a dejar como ejercicio al estudiante hacerlo mediante la forma 2. Pues bien, h' de x va a ser igual a la derivada respecto de x de 3x al cuadrado menos 2 al cubo por 2x más 3 a la menos 3. Evidentemente, ¿qué voy a usar aquí? La regla del producto. Pues será la derivada de la primera, la derivada con respecto a x de 3x cuadrado menos 2 al cubo, ¿no? La derivada de la primera, por la segunda, 2x más 3 a la menos 3, más la primera sin derivar, 3x cuadrado menos 2 al cubo por la derivada con respecto a x de la segunda, 2x más 3 a la menos 3. ¿Correcto?
le aplicamos ya la regla del producto. Ahora, cuando vamos a buscar esta derivada, por eso le voy a poner aquí las mismas llaves, ¿verdad? Tenemos que saber que esto que está aquí es una función compuesta. Me imagino que todo esto se llama x. Y entonces derivo con respecto a mi supuesta x. Entonces pongo aquí el exponente por x, el exponente menos 1 por la derivada de la función de adentro. Regla del múltiplo constante, pongo el 3, regla de la potencia, 2x a la 2 menos 1 menos la derivada de la constante, 0. Todo eso, ¿verdad? Todo eso que está ahí es esta derivada, ¿correcto? Y lo multiplico por 2x más 3 a la menos 3, más, pongo 3x cuadrado menos 2 al cubo por, y ahora pongo estos corchetes aquí porque voy a derivar este, y también voy a utilizar la regla de la cadena. Es decir, me imagino que esto es x, entonces sería menos 3x a la menos 3 menos 1 con la regla de la potencia, ¿verdad? Menos 3, mi supuesta x, a la menos 3 menos 1 por la derivada de la de adentro, múltiplo constante, la derivada de x da 1, regla de la suma, la derivada de una constante da 0, y ahí terminé. Ahora, ¿qué viene? Simplificar. Pues vamos a simplificar. Tenemos aquí 3 por 2, 6, 6x por 3, 18, ¿verdad? 18, x, tenemos 3x cuadrado, menos 2, 3 menos 1, 2, y tenemos 2x más 3 a la menos 3, más, tenemos aquí 3x cuadrado menos 2 al cubo, y tenemos aquí 2 por 1, 2, más 0, 2, por menos 3 da menos 6, entonces sería bueno poner ese menos 6 aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo aquí, menos 6. Y tenemos entonces 2x más 3 a la menos 4. 2x más 3 a la menos 4. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Factorizar. Porque digo, mira, aquí hay un 18, pero 18 es 3 por 6. Y aquí también hay un 6. Entonces hay un factor 6. Ambos tienen 3x cuadrado menos 2. Pongo aquí 3x cuadrado menos 2 y el menor exponente es 2. Ambos tienen 2x más 3, 2x más 3 y el menor exponente es menos 4. Abro paréntesis. Más entre más da más, 18 entre 6 da 3, x entre 1 da x. 3x cuadrado menos 2 entre 3x cuadrado menos 2 da 1. 1 por cualquier cantidad, la misma cantidad. Y 2x más 3, se pone la misma base, se restan las potencias, menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4 da 1. Ahí está. Recuerden que más por menos da menos. En realidad ese signo es menos, ¿verdad? Y menos entre más da menos. Y 6 entre 6 da 1. Entonces 3x cuadrado menos 2 a la 3 menos 2, 1. Y este 3 te da 1. ¿Okay? Entonces ahora voy a multiplicar aquí debajo, voy a desarrollar eso aquí debajo. 3 por 2, 6x cuadrado, ¿verdad? 3 por 3, 9x, menos 3x cuadrado, menos por menos nada más 2. Es decir, que tengo aquí, sigo aquí, igual a 6, correcto. Vamos a poner una fracción, voy a poner aquí 6, voy a poner aquí 3x cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué voy a poner una
fracción, porque esto que está aquí con un exponente negativo puede pasar al denominador con exponente positivo. Pero esto que está aquí sigue en el numerador. Abro paréntesis. 6 menos 3 da 3, x cuadrado, más 9x más 2, más 9x más 2. Terminé. Eso fue la forma número 3. Derive usted con la forma número 2. Tendría que llegar al mismo resultado siempre.